Bienvenidos, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Saludarlos, espero que tengan buena tarde y también ya viernes, casi finalizando la semana también que tenemos de esta tercera semana del mes de julio que tenemos como parte de gestión. Así que es importante también poder recabar algunos conocimientos, poder siempre mantenernos actualizados en lo que nos piden los sistemas de gestión, porque hay diferentes requerimientos que nos pasan este, como parte del sistema, actualizaciones, entre otros, y justamente uno de ellos es importante poder tenerlo presente, el cual es cómo nosotros podemos obtener la certificación SA 8000, ¿no? Esta norma SA 8000, que es la norma de responsabilidad social, en la cual se mantiene su versión 2014 y en la cual podemos también detallar algunos cumplimientos que el día de hoy los voy a explicar, ¿no? Hay un cumplimiento, por ejemplo, para trabajo infantil, hay derechos humanos que tenemos que salvaguardar, protección, derechos y obligaciones de los trabajadores, hay cumplimientos legales que tenemos que también abordar, como seguridad y salud en el trabajo, entre otros puntos, que ahora un poco les voy a explicar sobre cómo nosotros podemos cumplir y obtener esta verificación de la certificación SA 8000. Bien, entonces, vamos a iniciar. Antes, permítanme presentarme. Quien les habla es Giancarlos Aragonés. Ahora un poco les voy a comentar sobre mí. Yo desempeño como jefe de proyectos actualmente en Cuama, la empresa que nosotros ya venimos trabajando con diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, y también en parte de gestión de nuestros sistemas. Bien, bien, señores. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta certificación S8000, sobre esta norma de responsabilidad social. Bien, vamos a hablar un poco sobre ello y también sobre el avance que tenemos en cuanto al seguimiento de los documentos. Entonces, comentarles, nosotros somos Cuama, somos una consultora en sistema de gestión. Nosotros vemos diferentes tipos de sistema de gestión. Bien, vemos normas ISO, vemos normas ISO de calidad, como por ejemplo seguridad y salud en el trabajo. Justo en una sesión pasada teníamos un webinar sobre temas de cambio climático también y otro que hizo el ingeniero Angelo Tineo, el cual referenciábamos varias normas ISO, ¿no? Nosotros nos encargamos de esta implementación, temas de auditoría, capacitaciones, compliance y demás. Nosotros ya tenemos experiencia trabajando con entidades tanto del Estado como empresas privadas, ¿bien? Tenemos 4.000 horas de auditor, 6.000 personas capacitadas y una amplia experiencia con diferentes entidades, sectores organizativos, grupos de personas, tamaños de organizaciones y sector en el cual se desempeñan y también regiones donde pueden laborar. ¿Ya? Quien les habla, Giancarlos Aragonés, como les comentaba, yo soy jefe de proyectos dentro de Cuama. Yo soy consultor senior también como parte de su operación. Yo tengo más de 8 años de experiencia implementando, haciendo consultorías, asesoramientos, capacitación y haciendo auditorías dentro del sistema de gestión, puntualmente en normas ISO. Quien les habla, está especializado en normas ISO de calidad, de ambiental, como es la ISO 14001, seguridad y salud en el trabajo, 45001, temas de antisoborno, 37001, seguridad de la información, 27001 y temas de compliance, 37301. ¿No? Cuento con certificaciones internacionales, soy auditor líder ISO 9001 por IRCA, 45001 por PCB, 37001 también por PCB, ¿no? 27001 también por IRCA, estoy a la espera de la emisión nada más de la certificación. Y bueno, soy auditor también por SGS en 14001 y 37001-301, ¿no? Que hemos implementado. Bien, un poco para que me conozcan, yo soy ingeniero industrial de profesión y me desempeño actualmente como jefe de proyectos y también como parte de consultor senior dentro de Quam. Bien, entonces, señores, para entrar a detallar un poco en esta verificación de la norma SA 8000, el cual es la norma de responsabilidad social que tenemos actualmente. Bien, la norma SA 8000 es una norma vigente, ¿ya? Es una norma voluntaria, señores. Bien, como todas las normas ISO, esta norma de responsabilidad social es una norma voluntaria de cumplimiento. Bien, no hay una obligación de cumplimiento frente a esta norma SA 8000. No es que existe una ley, un decreto supremo, el cual te pida que implementes puntualmente la norma SA 8000. Lo que sí, señores, los requisitos que se encuentran dentro de esta normativa, como es de seguridad y salud en el trabajo, como lo es protección a los trabajadores, convenios fundamentales como la OIT, entre otros, ellos sí es exigible para nosotros, ¿no? Digamos, como legislación peruana. Bien, los cuales ya comprende y, digamos, complementa esta norma SA 8000, pero en sí la norma SA 8000 no es un requisito obligatorio, ya de cumplimiento, es facultativo, es voluntario. Lo que sí se recomienda es que si tú ya cumples con todas estas regulaciones, ¿no? Y declaraciones, como lo es Declaración de Derechos Humanos, convenios fundamentales de la OIT, temas de seguridad y salud, hostigamiento sexual en su prevención, entre otros,
lo mejor sería porque optes por esta normativa de responsabilidad social, ¿no? Para que complementes, digamos, el tenor completo que tienes de tu sistema y también cómo lo vas mejorando dentro del tiempo. Bien, entonces, es una norma internacional, no es una norma peruana, no es una norma que se ha creado acá o que la sostiene INACAL, no, sino es una norma internacional voluntaria y que garantiza condiciones laborales éticas, justas y seguras, que su principal foco está pensado en los trabajadores. Bien, el principal foco que tiene esta normativa como parte de gestión. ¿Ok? Esta normativa está basada en diferentes declaraciones, ¿ya? Como parte de gestión. Primero, en derechos humanos universales, ¿no? Como lo puede ser por declaración, convenios fundamentales de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, normas nacionales laborales, como lo es lo de seguridad y salud en el trabajo, como les comentaba, por ejemplo, temas de hostigamiento sexual, temas de prohibición de trabajo infantil, prohibición del trabajo forzoso, prevención de trata de personas, capacitación a los trabajadores, entre otros, ¿bien? En los cuales se soportan estas normas nacionales laborales que se promulgan como parte de gestión. También hay un punto de libertad sindical, que ahora vamos a hablar un poquito sobre ello. Y que evalúa tanto a empleados directos, es decir, a sus propios trabajadores, señores, de sus organizaciones, como también a proveedores, contratistas y trabajadores en casa. Ese es el espectro completo de la normativa. Bien, como les comentaba, como esa normativa ha pensado mucho hacia los trabajadores, quizás su core es ahí, ¿no? El core que se sostiene como parte de gestión va pensado hacia trabajadores, pero un punto también como parte de gestión es hacia los proveedores, contratistas y trabajadores en casos que muchas veces algunas organizaciones lo dejan en el limbo, ¿no? No saben bien si para ellos aplica, para no aplicar la normativa, a pesar que son trabajadores, ¿no? Pero esa norma cubre a todos, ¿bien? Como todas las normas que también, cuando se tiene trabajadores en casa, también debe llegar para ellos los cumplimientos, regulaciones, entre otros. Bien, señores, perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el sistema de gestión de seguridad y salud, gestión de social que tenemos? ¿Bien? Este sistema, señores, esta norma SA 8000, bajo la versión 2014, porque actualmente tenemos esta versión vigente, la 2014 estimados, es un conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos que permite a las organizaciones cumplir sostenidamente con los requisitos de la SA 8000, ¿ya? Que se pueda cumplir de forma sostenida y reiterativa y también que se mantenga como parte de gestión en su cumplimiento. Y tiene diferentes evaluaciones, estimados, ¿ya? Puntualmente son 9 apartados dentro de esa normativa. Igual ahora los voy a, o dentro, o 9 requerimientos que tenemos o de responsabilidad social. El primer requerimiento que nace a partir de este sistema de gestión de social es el trabajo infantil. ¿Bien? El segundo, trabajo forzoso u obligatorio. La normativa hace una explicación concisa sobre ello, sobre qué criterios deben de tomarse cuando se habla de trabajo forzoso, obligatorios. Temas de salud y seguridad, que se refiere a seguridad y salud en el trabajo para nosotros, bajo nuestra legislación, la 29783, nuestra normativa. Temas de libertad sindical y derechos de negociación colectiva, de la misma manera también. Habla la normativa sobre qué tenemos que promover o tenemos que asegurar o cumplir, en este caso la libertad sindical y el derecho de la negociación colectiva cuando sea factible por parte de los trabajadores, ¿no? Punto 5, prohibición a discriminación o totalmente discriminación, pero va apoyado en eso, este requisito o este criterio correspondiente de este sistema o de esta normativa. El punto 6, medidas disciplinarias. ¿Sí? ¿Cómo se tienen que aplicar estas medidas disciplinarias dentro de las organizaciones? Punto 7, o criterio número 7, horarios de trabajo. Bien. Criterio número 8, remuneración. Y criterio número 9, sistema de gestión SA 8000, o básicamente el sistema de gestión social, donde ya comprende todos los criterios englobados de lo que hemos ido revisando anteriormente, ¿no? Del criterio 1, del 2, del 3. Bien, donde acá ya, disculpen señores, es el frío hace estornudar a uno. Pero dentro de este capítulo y este criterio del sistema de gestión, nos habla ya de las políticas, los procedimientos, los registros, el desempeño social que debe de tener la organización, cómo voy a identificar y evaluar mis riesgos, cuál es el monitoreo que tengo que practicar, el tema de resolución de quejas también, porque pueden existir quejas dentro de mi sistema de gestión, ¿no? También tengo que saber cómo los voy a regular, cómo los voy a responder, cómo voy a hacer mis comunicaciones internas, qué verificación externa debo de sostener y hasta qué involucramiento de las partes interesadas voy a necesitar de la misma manera.
temas de acciones correctivas o preventivas que tenga que mantener, capacitaciones o formación o entrenamiento para mi personal. Y por último, qué gestión hacia mis proveedores yo voy a sostener. ¿No? ¿Cómo es que yo voy a entrenar o cómo es que yo voy a evaluar a cada uno de estos proveedores dentro de la organización? Bien. Entonces, estos son los 9 acápites que nos mantiene ese sistema de gestión social dentro de su verificación, ¿no? Los que vamos a ir encontrando, ¿ya? Son 9 puntos, 9 criterios, los cuales la normativa nos sostiene y nos pide que nosotros debemos de cumplir. Lo que van a encontrar dentro de esta normativa van a ser bajo un nombre de debes, ¿ya? O los puede, o deberías, u otros similares. Pero puntualmente, cuando ustedes revisen este esquema, este requerimiento de responsabilidad social, van a encontrar que indica la organización no debe de tomar parte, por ejemplo, para trabajo de mano de obra infantil, tal como lo define dentro de sus requerimientos, entre otros puntos aplicables, ¿no? Es lo que busca esa norma. Entonces, este sistema de gestión social es el conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos que les permite a ustedes como organizaciones cumplir sostenidamente los requisitos de la SA 8000, ¿bien? En los cuales se engloban todo lo que les he comentado, estimados, ¿no? Gestión de quejas, formación continua, auditorías, control de proveedores y subcontratistas, evaluación de riesgos sociales y laborales, entre otros aplicables. Bien. ¿Y hacia qué apunta esta normativa SA 8000? ¿No? ¿O por qué la importancia de este sistema de gestión de responsabilidad social? ¿Bien? Porque la norma lo que busca es poder proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. Como les decía, el core de la norma es el personal, los trabajadores. Esa normativa lo que busca es que puedan proteger una organización que tiene este requerimiento voluntario de implementar esta normativa SA 8000, ¿eh? Es porque es una organización que se preocupa y protege los derechos fundamentales de los trabajadores, a la prohibición del trabajo infantil, a eliminar temas de discriminación, a regular el tema de trabajos forzosos, obligatorios, entre otros puntos. Y que dentro de ellos, dentro de su flujo de trabajo, dentro de las relaciones, dentro de los procesos que se mantengan, se fomenten relaciones laborales responsables. Bien. Tanto en todos los niveles de la organización, en todos los procesos, independientemente de jerarquía que exista dentro de los grupos de trabajo, y también como parte de las relaciones laborales que uno puede ir sosteniendo dentro del equipo de trabajo, ¿no? Lo que se busca es que se protejan estos derechos laborales, ¿bien? Y fundamentales de los trabajadores, ¿bien? Es por eso que una empresa, como les comentaba anteriormente, ¿no? Una organización que voluntariamente declara el cumplimiento con esa normativa, lo que está demostrando es que verdaderamente es una organización que se preocupa por el bienestar de sus trabajadores, ¿no? Porque, ojo, cuando uno tiene una certificación, por lo general lo publica, ¿no? Uno no tiene una certificación para esconderlo, mantenerlo internamente, no, sino que lo muestras porque es un distintivo para tu empresa, ¿bien? Y es un distintivo más aún para tu sector, en el sector que te puedes desempeñar u otros similares, ¿bien? Es por eso que hay muchas empresas que cuando aplican a esta normativa SA 8000, lo que buscan es también demostrar públicamente que se mantiene el compromiso con los derechos humanos, la dignidad laboral y también el desarrollo sostenible que se puede sostener, bien, dentro de las organizaciones. ¿Ok? Por ejemplo, en el punto 3 o en la cláusula 3 de seguridad y salud en el trabajo, lo que nos habla es que la organización, por ejemplo, debe de mantener y proporcionar un medio de trabajo saludable, seguro, y tomar medidas para prevención de riesgos, ¿no? O incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes o lesiones, ¿bien? Por ejemplo, un punto de ello, ¿no? Entonces, como esta normativa va a pensar a los trabajadores, lo que se busca es que la misma organización tome prevención de ello. Implemente, por ende, la normativa, ¿no? La ley 29783, porque actualmente bajo el Estado peruano, bajo la legislación peruana, nosotros tenemos una normativa de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783, ¿no? Donde tenemos que cumplir temas de políticas, evaluación de riesgos, prevención de accidentes, eliminación de peligros y riesgos, entre otros, ¿no? Es ahí donde la norma se soporta en diferentes leyes para asegurar, ¿qué cosa, señores? Que los trabajadores se encuentren seguros, ¿ya? Proteger sus derechos y proteger también de la integridad de los trabajadores independientemente del rango, cargo, sector que se desempeñe, formas de trabajo que se mantengan, ya sean presenciales, virtuales, entre otros.
Es algo que se tiene que asegurar como parte de su gestión y cumplimiento. Bien. Este es el objetivo de la normativa 8000. Cuando ustedes les pregunten, cuando ustedes revisen, es que puedan proteger fundamentalmente estos derechos de los trabajadores. Bien. Como parte de gestión. Bien. Perfecto. Entonces, ¿a quién aplica esta normativa SA 8000? Ustedes estarán preguntando, oye, ¿y esa normativa me aplica a mí, a mi sector? Yo que me desempeño en un sector de construcción, por ejemplo. Yo que me desempeño en un sector de servicios, que brindo servicios a personas, transporte quizás, ¿no? O que soy una agroexportadora, o que soy una empresa que hace distribución de pedidos, de equipos, entre otros. ¿Eso me aplica a mí como normativa, sí o no? ¿Bien? Entonces, esa normativa S8000, ¿para quiénes está pensado? Para todo tipo de organización, señores. ¿No? Para todo tipo de organización está pensado como parte de gestión. Empresas de cualquier tamaño, ya bien sean pequeñas empresas, medianas, grandes empresas, transnacionales, multinacionales, pueden adoptar esta normativa. ¿No? Ustedes seguro ustedes estar pensando, pero seguro para una transnacional, una multinacional, el requisito es diferente, ¿no? Existe una norma ISO, una norma SA diferente para ellos, ¿no? Que para mí, que soy una pyme, quizás es la más chiquita, la más acortada. No, señores, la normativa es una sola para todas las organizaciones. No hace diferencia entre tamaños, entre grupos, temas de facturación u otros similares. ¿No? No. ¿Bien? No es parte de gestión. ¿Ya? Todas las organizaciones pueden implementar esta norma SA 8000. De una pequeña empresa, mediana, grande, transnacional, multinacional, independientemente de ello. También no está pensado para un sector en específico. No es que solamente esté pensado para exportadoras, para empresas de transporte o para empresas extractivas o de comercio, ¿no? O empresas que hagan manufactureras o mineras, otro similar. No, esa normativa también está pensada para cualquier sector o industria para que lo pueda implementar. ¿Y eso por qué, señores? Una vez más, porque el core de esta norma es el derecho fundamental de los trabajadores. Es pensado hacia ello. Por eso es que cualquier tipo de organización lo puede implementar. Bien, como parte de gestión. ¿Ya, estimados? Es importante que esto puedan conocer y saber. No está pensado para un sector, para una empresa en específico u otro similar. Y también empresas en cualquier parte del mundo lo implementan. La misma normativa, señores, si ustedes deciden implementar, que es algo positivo para ustedes, van a manejar la misma normativa que otras empresas de la región, otras empresas de otros continentes, entre otros. Claro, bajo la traducción específica, ¿no? Eso sí, la traducción cambia, pero es la misma norma, son los mismos requisitos, es el mismo cumplimiento como parte de gestión. ¿Bien? No cambia. No es que exista una norma para una gran empresa, para una mediana, para una pequeña, no. Es la misma normativa. Los cumplimientos son iguales. ¿Bien? Entonces, señores, ¿cuáles son algunos requisitos fundamentales de la SA 8000? Ya les había comentado un poco sobre ello. Primer requisito fundamental, ¿bien? La prohibición del trabajo infantil, donde nos habla de los criterios. ¿Bien? Dentro del trabajo infantil, señores, tenemos 4 criterios que nos aplica para este primer requisito fundamental. Por ejemplo, uno de ellos nos habla que la organización no debe exponer a los trabajadores, jóvenes o infantiles, a condiciones peligrosas o inseguras cuando se decida. Pero más aún, la organización no debe tomar parte o apoyar el uso de mano de obra infantil, tal como se define anteriormente. ¿No? La normativa expresamente te lo comenta, ¿no? Tú como organización no debes tomar parte o apoyar el uso de mano de obra infantil, ¿bien? De acuerdo a los requisitos fundamentales o especificaciones de cumplimiento. ¿Bien? Dentro de tu sistema de gestión social que estás manteniendo. ¿Ok? El punto número 2, prohibición del trabajo forzoso. Dentro de prohibición del trabajo forzoso vamos a encontrar 5 criterios cuando ustedes revisen la normativa, entre los cuales uno de ellos, por ejemplo, nos habla que la organización debe asegurar que no se apliquen cuotas o cargos de contratación de manera total o parcial a los trabajadores. La organización no debe de realizar ello y tampoco que la organización no debe de tomar parte para apoyar el uso de mano de obra forzosa u obligatoria. ¿Bien?
Tanto no debes de tomar parte ni no debes de apoyar este uso de mano de obra forzosa o obligatoria. ¿Bien? Para ello estableces políticas, estableces procedimientos, lo declaras en tus manuales, tienes declaraciones, haces capacitaciones, entre otros puntos aplicables. Bien, lo que tú puedas demostrar como cumplimiento para asegurarte que tú no tienes, bien, que tú no has tomado parte en la mano de obra forzosa o obligatoria, ni tampoco la apoyas como organización. ¿Ok? El requisito 3, salud y seguridad en el trabajo. Dentro de este requisito fundamental número 3, vamos a encontrar 10 criterios de desarrollo para esa normativa. Bien. Entre los cuales, como ya les comentaba, uno de ellos lo que la norma prevé es que ustedes como organizaciones deben proporcionar un medio ambiente de trabajo saludable, seguro, y tienen que tomar medidas para prevenir incidentes potenciales, prevenir lesiones o enfermedades ocupacionales que pudieran afectar hacia su propio personal, hacia sus trabajadores, entre otros. ¿No? Bien. Frente a ello es donde nosotros nos soportamos en diferentes normativas, por ejemplo, una de ellas que les comentaba, la Ley 29783, bajo su reglamento también aplicable, el DS 005-2012, el Decreto Supremo 005-2012, donde ahí podemos identificar cuál es el reglamento aplicable a esa normativa. Y claro, ya las actualizaciones que han salido correspondientemente, ¿no? A lo largo del tiempo de la ley, de su reglamento aplicable, entre otros puntos, como temas de comité y demás, que ya se ha actualizado en la ley. ¿No? Es el tercer requisito fundamental. ¿Bien? En el cuarto requisito fundamental, la libertad de asociación o libertad sindical y derecho de negociación colectiva. Dentro de este requisito fundamental número 4, lo que vamos a encontrar son tres criterios, ¿bien? Donde la organización y lo que esta norma te va a indicar es que tú como organización declares que todo tu personal tiene el derecho de formar, unirse y organizar sindicatos de su elección, negociación, contratos colectivos en su representación con la organización. Que demuestres ese cumplimiento, ¿no? Que tú no, digamos, prohíbas la formación de sindicatos, negociación colectiva, agrupación, entre otros puntos, ¿no? Que se dé este derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, que la norma lo expresa. Para ello se implementan políticas, procedimientos. He visto muchas veces que se hacen hasta capacitaciones. Hay organizaciones que hacen capacitaciones sobre derechos fundamentales y libertad sindical para sus trabajadores, ¿no? Como claro cumplimiento de esa normativa también, ¿no? Hay otras que simplemente hacen declaración de políticas y demás. Es como ustedes demuestran el cumplimiento. ¿Bien? En el requisito fundamental número 5, en temas de no discriminación, vamos a encontrar cuatro criterios cuando ustedes revisan la normativa. ¿Bien? El primero, y quizás más importante, el más importante cumplimiento, lo que nos indica es que la organización no debe tomar parte o apoyar la discriminación en la contratación, ¿no? Cuando tú contratas, cuando tú haces ascensos del personal, cuando tú capacitas a tu personal, haces cese o retiro de tu personal, tú no debes de apoyar o tomar parte bajo medidas de discriminación. Tú no puedes acondicionar ello. ¿Sí? Y sobre eso tú tienes que hacer declaraciones expresas de la misma manera. ¿Bien? Eso bajo el Estado peruano también está regulado, pero la propia normativa te lo dice. ¿Eh? Esa normativa te indica que tú no puedes tomar parte en ello, tú no puedes apoyar este temas de discriminación dentro de contrataciones, remuneración, o sea, exclusión por contratación, entre otros, remuneración, entre otros, por raza, religión, eh, origen social, territorial, entre otros, ¿no? Tú no puedes hacer ello, no puedes tomar parte en ningún tipo de discriminación. Bien, es lo que prevé la normativa. ¿Ya? Que ustedes también como organización tienen que hacer declaraciones. Seguro muchas de sus organizaciones hacen declaraciones frente a ello. Pero es más que todo reafirmar, ¿no? El compromiso y es más que todo cumplir parte de esta normativa y lo que nos pide como parte de gestión. ¿Bien? Tenemos el sexto requisito fundamental, el cual son medidas disciplinarias. Acá solamente hay un criterio, el cual nos indica que ustedes como organización deben de tratar a todo personal con dignidad y respeto. ¿Bien? Y ustedes, como organización o las organizaciones, no deben tomar parte o tolerar el uso de represalias, ¿no? Coerción mental, física, abuso verbal del personal, entre otros, ¿no? Cuando estos sean dados de manera injustificada. Bien, eso no tiene que realizarse, y más aún, se tienen que hacer declaraciones de exclusión digamos, prohibición o su declaración expresa de no cumplimiento, entre otros, ¿no? Frente a eso, para que se apliquen medidas disciplinarias cuando tengan que aplicarse, justas,
o que no sean injustificados. Bien. Si se puede aplicar medidas disciplinarias justas, se pueden aplicar, señores. Bien. Pero claro, tiene que ser justificado. Bien. Eso no puede ser injustificado. Uno no puede tomar partido por temas de medidas disciplinarias que se tomen de manera física o abusos, entre otros, abusos personal, entre otros, no. Uno no puede hacer ello. ¿Ya? En el requisito fundamental número 7, en regulación del horario de trabajo, vamos a encontrar 4 criterios aplicables. Lo que nos permite y lo que nos indica la normativa es que ustedes como organización tienen que cumplir, ¿no?, las leyes, contratos colectivos de trabajo donde apliquen estándares de trabajo, sectores en los cuales se operan, entre otros, ¿no? Que tienen que cumplir con las normativas establecidas para cumplimiento del horario de trabajo. Bien, de acuerdo a lo que se ha definido bajo horarios, tanto en turnos de noche, remuneraciones y demás. Se tiene que cumplir ahí, ¿no? Y también nos da la propia normativa un tiempo, cuánto uno debe de manejar bajo el tiempo extraordinario de trabajo, ¿no? Cuando son horas extras que muchas veces se mantienen en algunas organizaciones. ¿Bien? Que la norma básicamente te dice regula tus horarios de trabajo, ¿no? Manténlos bajo normativas y estándares nacionales que actualmente puedas sostener. ¿Bien? En el punto 8, requisito fundamental 8, remuneraciones justas y salarios dignos, lo que vamos a encontrar son 5 criterios aplicables, en los cuales también se van a verificar el respeto hacia los derechos de personal de un salario básico y digno, asegurar temas de salarios, eh, verificación o temas también de protección, básicamente, ¿no? Al ajuste que tenemos actualmente en normativas nacionales, ¿eh? Que uno no puede, como organización, ir en contra de las normativas que tiene para, para dar una remuneración justa y un salario digno, ¿bien? Frente a su cumplimiento. Y como último requisito fundamental, ¿bien?, el requisito fundamental número 9, el sistema de gestión social. Como ya les comentaba, acá existen diferentes criterios, los cuales engloban cada uno de estos cumplimientos. Puntualmente son 10 criterios que vamos a encontrar, o 10 grupos, dentro de los cuales cada grupo tiene diferentes criterios de cumplimiento. Uno de ellos, por ejemplo, es la identificación y evaluación de riesgos, ¿bien? Donde ahí tenemos 2 criterios, en los cuales nos habla que nosotros tenemos que hacer evaluaciones de riesgo periódicas y dejarlas por escritos para identificar o priorizar áreas de conformidad reales, ¿bien?, y potenciales como referencia a esta norma. Pasó por cumplimiento, gestión, regulación u otro similar en cuanto a gestión de mi sistema. ¿Bien? Perfecto, señores. ¿Ok? Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuáles son algunos principales cumplimientos que exige la SA 8000? De forma principal, ¿qué es a lo que se enfoca o cuáles son algunos criterios más importantes, por así comentarlo? Igual, todas las normas son importantes, pero ¿cuáles son algunos requisitos o principales que exige esta norma SA 8000? Primero, eliminar el trabajo infantil y forzoso. ¿Bien? Es lo que exige esta norma, que se proteja la salud y seguridad de todos los trabajadores, esto abocado en las normativas nacionales que tenemos actualmente, como ya les comentaba. ¿Bien? Que se respete la libertad sindical y la negociación colectiva, que uno pueda respetar esta libertad sindical, negociación colectiva, cuando los trabajadores quieran realizarlo y tengan la facultad sobre ello, que se evite toda forma de discriminación o trato inhumano. ¿Bien? Uno no puede tolerar dentro de las organizaciones temas de discriminación y más aún, tiene que evitarlo. ¿Bien? Y trato inhumano también hacia los trabajadores. Que se garantice un salario digno y horarios justos como parte de trabajo, ¿no?, sin ir en contra de las leyes, regulaciones nacionales que tengamos actualmente aprobadas. Que se establezca un sistema de gestión social sólido y participativo para los procesos de gestión y que se monitoree y exija el cumplimiento en toda la cadena de suministros, ¿no? Cuando hablamos de cadena de suministros, todo el proceso de gestión de la organización. Bien, que se monitoree este cumplimiento de este sistema de gestión social. Uno no puede ir implementando cada uno de estos procedimientos, políticas, declaraciones, capacitaciones, entre otros, y al final no tener un monitoreo o una evaluación, ¿no?, lo cual es súper importante para esta normativa. ¿Bien? Tiene que haber un monitoreo, tiene que haber reportes como parte de gestión, tiene que haber resoluciones, tiene que haber acciones correctivas cuando sea correspondiente, ¿no? Y tiene que haber informes, revisiones, entre otros, ¿no? ¿Bien? Eso se tiene que planificar. Ya, señores, uno no solamente puede implementar y de ahí dejarlo en un marco ahí estructurado bien, acá implementé toda mi norma, o lo dejo en un file y acá está.
y nadie revisó, nadie le hizo gestión, por ahí se perdió y demás, ¿no? No, eso tiene que mantenerse de forma cíclica, ¿bien? Más aún cuando las organizaciones cumplen, ¿no? Estas declaraciones como parte de gestión, ¿bien? Entonces, señores, ¿cuáles son algunos pasos estratégicos para que uno se pueda certificar en esta normativa SA 8000? Bien. Primero, importante y quizás una de las o pilares de nuestro sistema de gestión social que vamos a gestionar, la aprobación y el compromiso de la alta dirección. Uno no puede empezar a implementar un sistema de gestión cuando no se tiene la aprobación y el compromiso de la alta dirección. ¿Y por qué el compromiso de la alta dirección? Porque muchos de los mecanismos, señores, muchas de las políticas, los procedimientos, aprobaciones, recursos, entre otros, que se vayan a necesitar como parte de implementación, la alta dirección lo tiene que asegurar, lo tiene que dar o tiene que prever su uso o tiene que hacer este compromiso en cuanto a ello, entre otros, ¿no? La alta dirección es uno de los pilares básicos de todo sistema de gestión y más aún cuando se habla de este sistema SA 8000. Porque él me va a dar los recursos, él me va a decir cuál es la estrategia que yo voy a tener que seguir, me va a dar los lineamientos que yo tengo como parte de organización, ¿bien? Y más aún, se va a comprometer y va a guiar hacia los trabajadores, ¿no? Al cumplimiento óptimo de todos los criterios que me pide fundamentales la normativa, ¿no? De cada uno de esos criterios, como justamente veíamos anteriormente, ¿no? La prohibición del trabajo infantil, prohibición del trabajo forzoso, tema de seguridad y salud en el trabajo, libertad de asociación, no discriminación, regulación del horario de trabajo, entre otros, ¿no? Para cada uno de ellos, la organización y la alta dirección más aún me dan las estrategias de cumplimiento. Bien, una vez que se tiene este compromiso, que se tiene esta aprobación por parte de la alta dirección, lo que se realiza es el diagnóstico de brechas frente a la norma. ¿Bien? ¿Es importante hacer un diagnóstico de brechas? Sí. Uno tiene que saber con lo que cuenta actualmente dentro del sistema de gestión. ¿Bien? Yo tengo que tener claro cuáles son los aparatos que yo he aprobado, quizás ya tengo políticas aprobadas, quizás tengo un reglamento interno, lo cual cubre bastante de los puntos que me pide la normativa, ¿no? Tengo códigos de conducta, tengo códigos de ética, tengo políticas, procedimientos, tengo declaraciones, hago capacitaciones, entre otros. Por ello es importante un diagnóstico de brechas frente a esta normativa. Bien, ¿cómo es que yo voy a hacer complementar esta información para saber con lo que cuento? Que ojo, señores, un diagnóstico, lo importante siempre, el enfoque, debe ser con qué información yo cuento actualmente para poder trabajar mi sistema de gestión. Si yo no tengo nada, actualmente no he implementado ninguno de los procedimientos, políticas, ¿bien? Es parte de diagnóstico. No debería ser un dirimente para que las organizaciones decidan implementar o no decidan implementar. Es lo que yo siempre recomiendo. ¿Bien? Que tú hagas un diagnóstico no debería ser un dirimente para ti, para que te bloquee la implementación. ¿Que te va a tomar más tiempo? Eso sí, quizás. ¿Bien? Pero la implementación se puede realizar de la misma manera. ¿Bien? No debería ser un bloqueo para que uno vea que, uy, no tengo nada, tengo un 0% de cumplimiento, ahí entonces no lo implemento, ¿no? Uy, no, son muchos esfuerzos, no tengo absolutamente nada. No, se puede lograr la implementación, te va a tomar más tiempo, quizás sí, pero uno lo puede realizar. ¿Bien? Tercer punto, el diseño e implementación del sistema de gestión. Es ahí donde se desarrollan cada uno de estos aparatos, ¿bien? Como parte de gestión, cumplimientos, adecuaciones, entre otros. Seguido de la formación del personal y cada uno de sus representantes. Al personal se le tiene que capacitar en esta normativa y más aún, señores, en los aparatos que indica o los criterios que indican esta normativa. ¿Bien? Por ejemplo, respeto a los horarios de trabajo, temas de colectividad, de prohibición de trabajo infantil, respeto a sus derechos, obligaciones, conocimientos, entre otros. Al personal se le tiene que formar y más aún a los representantes. Bien, para que al final se realicen las auditorías internas, bien, y ajustes correspondientes del sistema de gestión, porque si yo ya he implementado, tengo que hacer una auditoría interna, bien, tengo que poder monitorear mi sistema, ¿ya? Tengo que saber qué es lo que voy a aplicar, voy a dar como cumplimiento, entre otros, y hacer los ajustes correspondientes. ¿Ajustes bajo qué? Acciones correctivas, como ya les comentaba hace un momento. Y luego ya se procede a la selección del organismo certificador, se hace la auditoría fase 1, fase 2 y la certificación correspondiente. Eso ya son pasos adicionales que se toman. ¿Bien? Pero los primeros hitos siempre, señores, el diagnóstico y la implementación. Y el diagnóstico, señores, no tiene que desanimarlos. Si ustedes hacen un diagnóstico, por ejemplo, solicitan uno en cuanto a la SA 8000,
No tiene que por qué desanimarlos en cuanto a la implementación, ¿no? Que quizás les va a tomar un poco más de tiempo, ellos sí, pero igual se puede cumplir el sistema, ¿bien? Entonces, sí, por experiencia propia se los comento, ¿no? Diferentes organizaciones que he podido ver, siempre se llega a la implementación del sistema, ¿no? Con más tiempo, menos tiempo, ellos sí, pero se puede cumplir. ¿Ya, señores? Entonces, ¿cuáles son algunas buenas prácticas para implementar esta norma SA 8000 o con éxito? ¿No? ¿Cuál es algo que nosotros podemos aplicar, implementar y más aún de las experiencias que nosotros hemos podido ir recogiendo de diferentes implementaciones que hemos ido teniendo, acompañamientos entre organizaciones y demás, ¿no? Primero, énfasis siempre al compromiso real desde la alta dirección. Tiene que haber un compromiso real en cuanto a ello. No puede ser solamente de papel, señores. ¿Ya? La alta dirección se tiene que involucrar, tiene que comprometerse, tiene que participar como parte de gestión. ¿Bien? También tiene que haber una comunicación clara hacia todos los trabajadores o con todos los trabajadores sobre lo que se está actualizando, sobre lo que se está manejando y más aún sobre lo que se necesita de ellos, ¿no? O sobre lo que se espera obtener por parte de esos trabajadores. Bien. La identificación de brechas, antes de empezar, siempre es importante saber con qué información se cuenta dentro del sistema de gestión. ¿Eh? Uno no puede uno no puede, perdón, empezar una implementación del sistema de gestión sin saber con qué información cuenta. ¿Y eso por qué? Porque van a duplicar esfuerzos, señores. Quizás ustedes ya tienen una política, ya tienen un reglamento, lo cual les ayuda a cumplimiento de este A 8000. Entonces tienen que identificar estas brechas, ¿no? Oye, ¿qué es lo que me falta para cumplir? ¿No? La formación a los representantes de los trabajadores, importante, señores. Siempre el personal tiene que pasar por formación y más aún a los representantes de los trabajadores, ¿no? Porque ellos son el foco de la norma. Bien, ellos tienen que estar enterados de los puntos que se están implementando, de las regulaciones, derechos, de todo lo que estamos haciendo, comunicación o implementando, políticas, procedimientos, ellos tienen que conocerlo. Bien. También que se creen canales de quejas seguros y anónimos, más que todo ello, que se haga declaraciones y que los trabajadores los conozcan. Los trabajadores tienen que conocer estos canales cuando quieran usarlos, otros similares. Que se incluyan a los contratistas y proveedores desde el inicio también. Esa es una muy buena práctica. ¿Sí? Que se hagan estas comunicaciones. ¿Para qué? Para que no se sorprendan a contratistas, proveedores con esta implementación, con solicitudes de documentación, con cumplimientos, entre otros. No, se tienen que incluir a ellos. ¿Bien? Que se mantengan registros claros y evidencia objetiva como parte del proceso también. Uno debe saber dónde va a tener esta información, los registros, evidencia objetiva. Y señores, un punto importante, no correr, ¿ya? Implementar paso a paso con sentido, eh, tomándose el tiempo correspondiente. Claro que no tiempo extendido, ¿no? Pero el tiempo para que se pueda entender, se pueda lograr y se pueda mantener este sistema de gestión. ¿Ya? Uno tiene que saber qué es lo que está implementando, qué es lo que está gestionando y más aún cómo lo está haciendo. ¿No? Porque al final ustedes son los gestores de o ustedes van a ser los gestores de esta normativa, en esta certificación. Entonces, tienen que saber qué es lo que están implementando, ¿no? Y más aún que se incorpore dentro de su organización y dentro de sus empresas. Bien. Entonces, ¿cómo convierte un aliado estratégico a esta normativa, ¿no? Esa certificación. Una vez que yo la quiero implementar o que si quiero posicionarla o quiero comentar dentro de mi organización. Primero, porque integra derechos laborales en la estrategia de la organización. Los trabajadores conocen ello. También yo tengo claro cuáles son los derechos que tengo que cumplir o que tengo que comunicar u otros similares. También porque me va a fortalecer la gestión ética de mi personal. ¿Bien? Hay una transparencia en cuanto a ello, en cuanto a lo que yo comunico, a lo que yo formo, lo cual me va a permitir a mí respaldar decisiones con principios claros. ¿Bien? Temas de derechos, temas de regulaciones, prohibiciones que se pueden dar, ¿no? Libertad de negociación, entre otros. ¿Ya? Que se respalden las decisiones que yo tomo como organización con principios claros de cumplimiento. Que se ordenen procesos sociales con enfoque global. ¿Ya? Ese enfoque que podamos tomar en regulaciones también internacionales, porque esa norma recoge mucho de la OIT y también de la ONU, lo que podemos implementar. Y que se conecte con sostenibilidad o sostenibilidad con competitividad. Que se haga conexión en cada uno de ellos. ¿Bien? Tanto mis puntos de sostenibilidad que yo tengo, regulación hacia mi personal, temas de cumplimiento,
horarios de trabajo, entre otros, al final me sumen a mi competitividad de la organización. Que yo aproveche todo ello para distinguirme de mi competencia. ¿Bajo qué? Bajo una certificación. Porque si yo ya lo cumplo, yo ya lo tengo actualmente, entonces eso me tiene que permitir a mí distinguirme de la competencia. ¿Bajo qué? Bajo esta certificación SA 8000. Bien, señores, es así como ustedes lo pueden convertir en un aliado estratégico. Porque muchos de ustedes estoy seguro que sus organizaciones ya tienen declarado este cumplimiento. Entonces, ¿por qué no certificarlo? ¿No? Como parte de gestión o implementar esa normativa. ¿Bien? Entonces, beneficios de implementar y certificar con esa normativa SA 8000. Ejemplo de beneficios internos de implementar esa normativa. Primero, que se mejore el clima laboral y las relaciones humanas dentro de las organizaciones, porque hay declaraciones expresas en cuanto a ello. Se hace reducción de riesgos legales y conflictos laborales cuando uno implementa este sistema de gestión social. Se hace el fortalecimiento del sistema de gestión social también. ¿Ok? ¿Bajo qué? Bajo las declaraciones de normativas, regulaciones, leyes aplicables, entre otros. Y unos beneficios externos, reputación ética y diferenciación en el mercado, como yo les comentaba anteriormente, señores. El beneficio de la implementación es que tú te distingues en tu sector. ¿Bien? Accedes a nuevos contratos, clientes y licitaciones como parte de cumplimiento, porque siempre es un beneficio, y más aún hay clientes que lo están solicitando. Y la confianza de partes interesadas, inversores y compradores. Da confianza a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque es una organización que respeta la legislación de sus trabajadores como parte de cumplimiento. Es importante, señores, ¿no? Entender que cada uno de estos requisitos o estos criterios fundamentales me van a conllevar diferentes esfuerzos que yo voy a tener. Voy a tener diferentes esfuerzos, los cuales yo voy a tener que aplicar, procedimientos, formaciones, políticas, entre otros, pero que al final eso va a desempeñar o desencadenar en un efecto común, el cual va a ser, ¿no? El cumplimiento hacia mis trabajadores, que mis trabajadores, y como les comentaba acá, señores, en estos beneficios, mejore mi clima laboral, mejore mis relaciones humanas, yo reduzca mis riesgos laborales, los conflictos laborales que pudiera tener, y también que me pueda fortalecer mi sistema de gestión social, ¿no? Esa normativa recoge temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, yo ya estoy ganando un cumplimiento de legislación laboral, ¿no? Oye, si yo implemento esta normativa, por ende voy a tener que cumplir mi ley 29783. Simplemente esta normativa, por ende voy a tener que cumplir las regulaciones, decretos acaecidos hacia los trabajadores, ¿no? Remuneración justa, entre otros aplicables, ¿bien? Y el fortalecimiento hacia mi sistema de gestión social. Y por ende también gana mi organización, porque hay una reputación ética, hay una diferenciación en mi mercado, en mi sector. Puedo acceder a grandes contratos, puedo acceder a licitaciones, a clientes y demás, ¿no? Que los cuales este beneficio de esta implementación, de esta normativa del sistema de gestión social, muchas organizaciones, contrario a lo que se piensa, actualmente ya tienen implementado bastante de los criterios que implican. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se soportan criterios nacionales de cumplimiento. Horarios de trabajo, remuneración justa, tema de seguridad y salud en el trabajo, cuáles hay algunos aspectos que tenemos que cubrir, prohibición del trabajo infantil, prohibición de discriminación y demás, ¿no? Y entonces, ¿por qué no complementar todo ello frente a este beneficio de implementación de esta normativa SA 8000? Bien, señores.